Bueno, ¿qué fue lo que vimos a finales de la semana pasada tras esa publicación del dato de empleo en Estados Unidos y sobre todo también tras la reacción que estábamos viendo en el mercado y sobre todo también el gran cambio que ha habido tanto en el número de nuevas nóminas no agrícolas como también en la gran caída en el desempleo que finalmente alcanzaba el 4,1 contra el pronóstico del 4,2%? Hay muchas dudas alrededor de esto, pero se podría llegar a explicar según varios insights que compartía Zero Hedge recientemente, y es lo que precisamente vamos a comentar en este vídeo. ¿Qué es lo que está ocurriendo con el empleo americano y qué es lo que deberíamos tener en cuenta? Vamos a empezar primeramente por el dato de revisiones y nos vamos a dar cuenta, como vemos justamente a la derecha del gráfico, el ajuste proporcional que se ha llevado a cabo de los últimos datos de empleo, es decir, tanto de los datos de julio como también de los datos de agosto, que ya estamos viendo que han sido revisados. Para entrar un poquito más en detalle, lo estaríamos viendo justamente aquí. Veíamos que el cambio inicial que veíamos en el mes de julio, que era un poco el que asustaba al mercado, vimos que luego tras el ajuste y la revisión quedaba finalmente en un añadido de 55.000 nuevos empleos. Eso era en el mes de julio, pero en el mes de agosto también se llevó a cabo un ajuste y veíamos que el agregado final era de 17.000 puestos extras. En total podríamos llegar a hablar de una revisión total de 72.000 nuevas nóminas, como justamente estamos viendo en pantalla. Pero no solo esto, hay mucho más de lo que hay que hablar y es que precisamente es donde muchas veces los inversores miran. Recordemos, sobre todo la comparativa en este gráfico que compartía Zero Hedge, es básicamente la encuesta de hogares, que recordemos que es pues básicamente la responsable de lo que sería el dato de desempleo, y donde paralelamente también veíamos lo que es la encuesta, en este caso, de lo que serían establecimientos, que sería en este caso el dato responsable de lo que serían las nóminas no agrícolas. ¿Por qué? Primeramente, siempre hemos visto tanta diferencia entre ambas encuestas. Bueno, básicamente, y sobre todo además teniendo en cuenta el número de gente pluriempleada, es decir, la gente que tiene más de un trabajo al mismo tiempo, que además se encuentra en máximos históricos. Ahora vamos a hablar de eso, pero claro, veíamos que aumentaba mucho lo que era el empleo a tiempo parcial. Por lo tanto, recordemos, una misma persona que tenga más de un trabajo, más de un empleo, en este caso de cara a las nóminas no agrícolas, contaría como más de una vez, incluso la misma persona. Y ya sabemos que ahí nos guiaríamos por lo que sería la encuesta de establecimientos. Claro, y a esto, precisamente, ese efecto es el que muchas veces se ve reflejado en el non-farm payrolls, en las nóminas no agrícolas. Digamos que se suman nuevas nóminas y no necesariamente número de gente empleada. Ahí es donde está la gran diferencia que siempre hemos estado viendo y que de hecho también reflejaba la imagen que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Por no hablar efectivamente también de lo que era el part-time versus el full-time job, algo que hemos hablado mucho aquí en Negocios Televisión, y aquí es donde hemos estado viendo un aumento en el número de empleados a tiempo completo, es decir, el full-time job, en la comparación con datos previos. El empleo, en este caso a tiempo completo, recordemos que había subido aproximadamente unos 631.000 frente a la caída previa que hubo de unos 430, casi 440.000 del mes previo. Y cuando nos vamos justamente a lo que son empleos a tiempo parcial, es decir, el part-time job, vemos que en este caso también restó a la inversa. En este caso restó 200.000 aproximadamente nuevas nóminas frente a la suma previa de 527.000 del mes previo. La imagen que compartía Zero Hedge, y es la que estamos viendo de hecho ahora mismo en pantalla, es justamente los datos agregados, es decir, reflejaría el conjunto y el sumatorio de este tipo de datos desde junio del año 2023. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta que a tiempo parcial es lo que más ha sumado. Es lo que de hecho sigue dominando la narrativa actual y es también lo que acentúa todavía más esa gran diferencia entre encuesta de hogares y encuesta de establecimientos que estábamos precisamente señalando en este punto. Y aquí es donde estábamos hablando antes, es precisamente lo que estábamos comentando y se ve además de una forma muy muy clara. Démonos cuenta cómo la pluriempleabilidad está en máximos históricos. Por lo tanto, esto llama la atención y mucha gente mira los datos de empleo y se preguntan lo siguiente: ¿qué hay de cierto en la fortaleza del mercado laboral en Estados Unidos? Decimos esto porque cuando no son datos de tiempo parcial, como hablábamos recientemente, también a veces se llega a hablar de lo que es el aumento del número de empleados extranjeros debido a toda la inmigración masiva que está recibiendo Estados Unidos, o incluso también de los modelos nacimiento-muerte. Pero claro, ¿ahora qué? En esta narrativa, ¿a qué se lo podemos llegar a achacar? Bueno, pues básicamente resulta curioso, ¿no? Porque ver ese gran incremento en la encuesta de hogares, que de hecho es lo que incluso llegó a contribuir, lo que estábamos diciendo al principio, esa caída al 4,1 en los niveles de desempleo. ¿Pero qué más?
Pues evidentemente la respuesta a priori estaría en el empleo público. Fijémonos en el siguiente gráfico y aquí lo que vamos a estar viendo es un aumento importante, de hecho precisamente ese reciente aumento que estamos viendo, que por cierto ya lo estamos viendo aquí, que alcanza un máximo histórico, lo que nos sugiere al final es un cambio importante que estamos viendo en las políticas de contratación pública en Estados Unidos. De hecho, estamos hablando de la mayor subida mensual desde que hay un registro. Evidentemente aquí lo que estamos haciendo es excluir proporcionalmente el periodo de la pandemia. Pero claro, todo esto puede llegar a ser indicativo de esa respuesta por parte del gobierno a necesidades gubernamentales. Es decir, es donde vemos una expansión en programas públicos o sobre todo también inversiones en lo que precisamente sería infraestructura y servicios, pero del lado estatal, del lado público. Entonces ahí es donde muchos inversores pueden llegar a estar mirando esto como una especie de estrategia, probablemente en términos gubernamentales, para estimular precisamente el mercado laboral. Pero claro, esto paralelamente también llega a plantear según qué preguntas sobre este tipo de sostenibilidad, sobre todo no tanto en el corto plazo, sino en el largo plazo también, porque estamos viendo precisamente cómo el sector público, en este caso, crece de forma exponencial. Y sí que es verdad que en septiembre vemos más contrataciones, por lo general en términos estacionales, por ejemplo, de profesores en aulas, etcétera, etcétera, pero esto suele estar algo más suavizado, sobre todo en la parte estacional. Fijémonos en el siguiente gráfico y esto es lo que probablemente lo explica de mejor manera. Es decir, la línea verde que estamos viendo en pantalla básicamente es la que nos define la variable que acabamos de decir. Es decir, ese ajuste estacional tan digamos, fuerte que se suele ver a inicios de verano, esta vez no lo vemos, sino que además se dispara mucho más que el dato que no ajusta proporcionalmente en términos estacionales. Y de hecho lo estamos viendo de forma muy clara en pantalla también. Fijémonos en este otro gráfico porque precisamente eso es lo que vemos. Vemos un número no ajustado que está en máximos. De hecho, si no recuerdo mal, eran 1.300.000 aproximadamente, y es claramente la foto final que está viendo el mercado tras ese dato tan sorpresivo que, como decíamos, además hacía subir al SP500 de forma bastante vertical tras la publicación del dato. De hecho, para muestra un botón, y fijémonos precisamente lo que compartía en este caso Zero Hedge, y no solo hablamos de encuesta de hogares, es decir, si tomamos la otra encuesta, la de establecimientos, y no la ajustamos, vamos a ver exactamente lo mismo. Fijémonos a la izquierda, lo que vamos a estar viendo es, en este caso, empleo privado, a la izquierda no ajustado y a la derecha ajustado por estacionalidad. En la parte de la derecha, que sería básicamente el empleo público, vemos exactamente lo mismo. En la barra izquierda, un empleo público no ajustado estacionalmente y a la derecha cuando se ajusta estacionalmente. Por lo tanto, esto es lo que explica esos datos que tanto sorprendían al mercado y que precisamente hacían disparar al SP500. Sobre todo parecería que allana un poco el terreno justo con las elecciones a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, donde muchos ven una manipulación en los datos de empleo, hay otros analistas o inversores que lo que vemos es un, entre comillas, lavada de cara o incluso maquillaje, como estábamos diciendo al principio del vídeo, ¿no? No necesariamente una propia manipulación, pero sí una serie de maquillajes en términos de datos de empleo que luego acaban reflejando otro movimiento al esperado en el mercado, que es ahí donde muchos achacan una posible manipulación del mercado y no tanto de los propios datos en sí. Pero claro, ¿hasta qué punto esto es orgánico? Y sobre todo, ¿hasta qué punto es sostenible? Ya no hablamos solamente de que es orgánico o inorgánico, sino sostenible en el medio y en el largo plazo. Porque que no nos extrañe que de cara al año que viene veamos un fuerte ajuste que precisamente sea lo que refleje este gran cambio que estamos empezando a ver ahora en la narrativa, que, como comentábamos anteriormente, parece alejar al menos el miedo temporal a una entrada en recesión en Estados Unidos. De momento, SP500 en máximos históricos, algo de debilidad, algo de lateralidad de cara a esta semana. Ya no lleva todo el impulso que veíamos últimamente, sino que el mercado opta por pautas un poco más laterales. Sin embargo, pues evidentemente, como comentábamos anteriormente, este dato es el que parece haber sorprendido bastante al mercado, pero en el momento en el que lo analizamos detenidamente con todos los gráficos que estábamos viendo recientemente, parece haber una clara señal o indicio que finalmente se trataría de un maquillaje por un incremento importante en el número de empleados públicos. Como siempre, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.